Buenas noches, mi nombre es María Sabina Velázquez. Soy estudiante del programa de Administración de Empresas de la UNAD. El video elaborado a continuación es como propuesta de aprendizaje en la materia de ética. Tiene como objetivo desarrollar la problemática propuesta, la corrupción, que se abordará bajo la mirada de la siguiente pregunta orientadora. ¿Qué conceptos, temas, definiciones o percepciones de la ética vistos en las lecturas de la actividad 2 se relacionan con el problema ético elegido por usted? En la lectura, el rol de la afiliación política en las creencias y discursos legitimadores de la corrupción, se tratan a profundidad diversos aspectos relacionados con la corrupción. A continuación se compilaron varias características asociadas. Para el tratamiento de la problemática se puede empezar haciendo una breve contextualización de la concepción de la corrupción a nivel de Latinoamérica a través de un sencillo ejemplo. Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es. Este es un refrán muy conocido que muestra cómo en cierta medida la sociedad no solo acepta la corrupción, sino además está altamente predispuesta a ella. Ahora bien, ya profundizando en la temática se abordarán los discursos tratados. En primera medida, varios de los actores citados coinciden con esta sencilla definición. La corrupción es una muestra de abuso del poder por cumplir fines propios, es decir, la corrupción es una muestra de todo egoísmo, toda vez que buscando intereses particulares se cometen actos de corrupción por dinero, por poder o en el diario vivir de cada ser humano. Generalmente tiene como referencia la manipulación de beneficios de modo fraudulento o injusto o lejos del cumplimiento de las normas, pero válido para cierto tipo o grupo de personas. Este fenómeno se da en dos niveles. Un nivel grande donde los afectados son más y se presenta según la cantidad de dinero o poder afectado. Y también existe una corrupción simple que involucra los actos de lo cotidiano. Se categoriza en cuatro áreas: política, económica, social y ambiental. En lo político es un obstáculo para la democracia, un ataque directo a sus esferas políticas. En lo económico, agobiando las riquezas de las naciones, desviando inversiones de común o interés social. En lo social, mina la credibilidad de las personas a los sistemas, instituciones y líderes. En lo ambiental, se admite la explotación indiscriminada de los recursos naturales, causando efectos irreversibles. Como alternativa de mitigación o disminución del fenómeno, se debe crear una entidad que procure el control de la corrupción, como en algunos países civilizados. También la cantidad de entidades privatizadas es menos probable la repercusión de este hecho. Otro ejemplo de este tipo de condición se presenta en los países más rurales, donde es más probable que el fenómeno aparezca, pues es más difícil de controlar amplias zonas desoladas. Y a su vez, en teoría, en países democráticos se presenta una disminución del impacto de la problemática, pero con un sistema legal débil es bastante probable que ocurra. Según la encuesta tratada en el artículo, arroja tres principales conclusiones. La primera es que la corrupción es en muchos casos socialmente aceptada. La segunda, la percepción de la corrupción es susceptible al género. Y la tercera, el nivel de educación afecta la manera de ver los actos corruptos en menor o mayor grado. Para profundizar al respecto, en Colombia, los indicadores muestran que pese al rechazo de las personas, con un 81% que consideran que los partidos políticos son corruptos, solo el 43% considera el incremento de la problemática en la actualidad. Para casos puntuales de corrupción se tomaron en cuenta
situaciones como el soborno de policías, el sabotaje del proceso de paz, la mala gestión de recursos educativos o de alimentación para niños, el desvío de intereses, entre otros, lo que muestra cómo la influencia grupal afecta el comportamiento de los individuos, es decir, si el grupo acepta actos de corrupción, estaría bien comentarlos, pero en un grupo diferente puede ser rechazada. Otras cifras arrojadas por el estudio son: el 60% de los encuestados no son nada tolerantes a la corrupción, el 32% acepta sobornos, el 7% considera aceptables ciertos casos y el 1% está de acuerdo con actos de corrupción, considerándolos naturalidad humana. Ahora bien, tratando el sesgo del género que también está presente en la corrupción, en la mayoría de los casos las mujeres son menos vulnerables y si se presentase el caso son más duramente castigadas. En muchos países se colocan a mujeres en altos cargos para minorizar el impacto de la corrupción. Otra variable sociodemográfica tratada que afecta a los resultados es el nivel de educación. En general, las personas con nivel profesional son menos susceptibles a ser víctimas de la corrupción, pero sin embargo son personas altamente instruidas quienes cometen los actos corruptos en altos niveles del gobierno. Y como parte de los resultados o conclusiones relevantes del estudio, la paz y la corrupción son asuntos entrelazados, dado que conforme aumenta uno, la paz, los índices económicos básicos aumentan y en el caso contrario se disminuyen los factores. Para finalizar, me gustaría concluir mi postura con una reflexión. En las familias se necesita que cada miembro ocupe su rol desde una visión ética para formar familias conscientes de la autoridad, el sentimiento de colectividad o de comunidad, el servicio y principalmente con capacidad crítica para rechazar, no propiciar, no participar, identificar situaciones de corrupción y denunciarlas, además de involucrarse activamente en su comunidad, ejerciendo un rol capaz de cambiar la percepción de voracidad frente a los recursos de todo tipo, naturales, de infraestructura, de dinero, además o usados para el progreso en los diferentes ámbitos y países. Muchas gracias.